Bueno, amigo, como siempre, un gusto dar la bienvenida en su segmento al doctor Héctor Vélez Cortés, hematólogo oncólogo. Doctor Vélez, ¿cómo está? Muy bien, Julio, ¿cómo está usted? Muy bien, contento. Excelente, qué bueno. Estar aquí compartiendo este espacio. Doctor, generalmente hablamos del tema de oncología, que es su área, por supuesto, pero también la hematología es su área, así que sí. Me gustaría que nos centráramos hoy y tal vez hacer una pequeña serie en los siguientes programas, en las siguientes ediciones, para hablar de temas relacionados a la hematología. Sí, Yo creo que cuando uno habla de hematología, lo primero que uno piensa es en anemia, ¿verdad? Ah, sí. Seguramente pues, es un término que uno conoce fácilmente, lo escucha, pero no todas las anemias son iguales. No, y tiene un impacto emocional, psicológico, social muy grande, ¿verdad? Hay personas que se ofenden de decirle que están anémicos porque recuerdan tal vez una época donde no había muy buena alimentación y las personas anémicas pues se podrían ver como si fueran de una estrata social más baja, diferente. Pero la definición de anemia es bien simple porque es numérica, ¿verdad? Si nosotros, los varones en promedio, tenemos 14 de hemoglobina, pues tener un gramo menos de eso, o 13, pues ya lo definimos como anemia. En las mujeres, que usualmente tienen como 12.5 de hemoglobina, pues tener un gramo menos, pues le podemos llamar anemia. Un gramo es bien poquito. Un gramo es bien poquito, entonces uno pensaría, bueno, de 14 a 13, pues no hay gran cosa. O sea que la definición no nos va a dar el sentido de urgencia. Y yo creo que a los pacientes y muchas veces a los médicos de la comunidad nos da trabajo establecer una definición de severidad, porque no es tan solo el número. Una persona puede tener 8 de hemoglobina y estar perfectamente bien. Y hay una persona que puede tener un poquito menos de lo normal y sentirse muy enfermo. Y ahí es donde este arte, la ciencia, la experiencia para definir cuándo realmente una hemoglobina es suficientemente baja como para requerir una emergencia, una evaluación en emergencia de una transfusión, o cuándo no. Y eso es donde se nos hace muy difícil, y por eso, ¿verdad? Yo creo que aprovechar este espacio para poder orientar mejor de cómo tener una idea de qué hacer cuando uno escucha el diagnóstico de anemia o hemoglobina más baja. Doctor, acaba de ser, me vino a la mente porque tener 8 de hemoglobina puede, obviamente está bastante más debajo, hombre o mujer, pero si eso ha ido bajando muy progresivamente a través del tiempo, es como que el propio cuerpo, el sistema lo compensa y como que se adapta a esos 8. Lo has dicho perfectamente, Julio. Sí, el ser humano tiene una capacidad de ajuste en las células de la sangre, principalmente en la hemoglobina, que es impresionante. A pesar de que yo, pues como varón, debería tener 14 de hemoglobina en promedio en toda mi vida, yo pudiese tener 8 o 7 y sentirme relativamente bien, porque la sangre está diseñada para emergencia, ¿verdad? Si nosotros nos remontamos a la prehistoria y teníamos un accidente, o nos mordía un león, teníamos que tener sangre suficiente para sangrar y para salir corriendo, ¿verdad? Tenemos que tener energía, o sea que el cuerpo tiene una capacidad de buffer, ¿no? Se llama de amortiguar la hemoglobina, que es impresionante, y no todas las personas que tienen una hemoglobina baja se van a sentir mal. Y ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo definimos que una persona está severamente enfermo por anemia o no? Ahí es donde nos da trabajo. Y entre otras cosas, ¿verdad? No tan solo el número, sino la edad de la persona y esas otras enfermedades comórbidas, ¿verdad? Este paciente tiene enfermedad cardíaca, está teniendo un ataque de asma, ¿verdad? Ha tenido enfermedad vascular en el cerebro, ¿verdad? Todas esas cosas van a contribuir a la severidad. Y uno de los factores más importantes para saber si una persona tiene una emergencia por anemia es el tiempo. ¿Cuán rápido llegó usted a ese número de hemoglobina? Una persona que se toma un año en bajar de 12 a 8, probablemente no se siente enfermo. Una persona que le tomó una semana o 2 semanas bajar de 12 a 8 se puede sentir muy mal. Y es en esa evaluación, en ese conjunto de datos, donde podemos entonces determinar con qué urgencia, ¿verdad? O qué cosa debemos hacer para mejorar esas posibilidades de que usted no se enferme y no tenga que ir a un hospital. Claro. Ahora, según entiendo, lo estoy mirando como de 2 ángulos. Uno, el que per se que se tenga unos niveles bajos de hemoglobina ya trae un problema.
Sí. Pero además hay que considerar lo que esté alrededor de Exacto, eso. Si la persona tiene, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, pero además está teniendo anemia, pues eso lo pone en más riesgo. Lo hace Pero sentir peor, sí. Exacto, pero el tener ya cifras bajas, indistintamente que no tengamos ninguna condición, es un problema. Tener cifras bajas es una señal, nos va a dar una alerta porque nos va a decir, ok, aquí tenemos que explorar. Pero la evaluación es mucho más que el número. La evaluación es la persona, quién tiene esa anemia, cuál es su edad, cuáles son esas otras enfermedades para poder establecer un plan. Hay que definir la causa, ¿verdad? No todas las anemias. Anemia es solamente el resultado de tener una hemoglobina baja. ¿Pero qué causa esa hemoglobina baja? ¿Es una enfermedad más seria? ¿Es una enfermedad menos seria? ¿Es un sangrado? ¿Es una deficiencia nutricional? Y por ahí es donde se complica un poquito más. Claro, y por ejemplo en el caso de la mujer, pues obviamente con una menstruación ya la hemoglobina le va a bajar y eso es completamente fisiológico, entiendo yo, que cada mes va a tener su menstruación. Sí, es una cosa más común, pero no necesariamente tiene que ser normal o bueno, ¿verdad? Y esto es un dato muy importante, ¿verdad? Porque de las personas que más sufren anemia son las mujeres en esa etapa reproductiva. Y las personas que piensan, bueno, eso es normal y es natural y no le ofrecen una ayuda, pues le pueden causar, ¿verdad? Un malestar que es remediable. Doctor, mucho que hablar de este tema de anemia. Y Sí. bueno, ya se nos fue el tiempo, pero lo invito a que en la próxima edición continuemos con este tema que creo que es bien importante y seguro de interés para muchos. Pues así lo haremos. Doctor Vélez, nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego.